Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, miércoles día 26 de abril, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y analizamos la sesión de hoy con, bueno, un poco la resaca de ayer, bajadas contundentes, rupturas de soportes debido a ese colapso del First Republic Bank y que nos están llevando ya, bueno, estamos ahí, a un gran soporte en el SP500. Ahora lo veremos. Antes, como siempre, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe, bajo ninguna circunstancia, considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, vámonos a los gráficos, empezando con el futuro del mini SP500 en gráfico diario. Lo he ampliado así. Estamos, recordar, en un gran rango semanal. Bien, ahí lo tengo, espera que lo enfoco bien. Con esta resistencia en los 4.240, con una gran zona de soporte, mínimos anuales en los 3.850 aproximadamente. Y ahí estamos. Dentro de este gran rango, en gráfico diario vemos un nivel importante que es justamente donde estamos ahora, aquí alrededor de los 4.100, un poquito por debajo ahora mismo, 4.085, 4.080. Ahí tenemos una zona clave en el gráfico diario. Fijaros que fue el mínimo común de esa estructura de giro que se formó aquí en esa resistencia mayor en la primera quincena de febrero. Este mínimo común fue roto a la baja, se convirtió en resistencia a principios de marzo, en este pullback. Cuando se superó el alza, ya a principios de abril, volvió a actuar como soporte y estamos ahí. Con lo cual ahí tenemos una zona interesante, clave en el gráfico diario, ¿no? Lo vemos aquí en este futuro. Si perdemos esta zona, eso pues provoca volvernos a meter un poco por debajo de todo este nivel de aquí. Perdemos una gran zona de soporte que, bueno, vamos a tener que mirar pues soportes siguientes, pero a nivel de estructura, ya digo, no es solamente perder un soporte cualquiera. Y yo creo que este nivel es importante. Y de hecho, pues ahí se ha mantenido, ¿no?, como soporte todo este mes. Entonces, bueno, teniendo en cuenta pues este nivel que ya digo, repito, es muy muy relevante. En caso de que ya lo perdamos de forma contundente, también se perdería la media de 50 en este marco temporal diario, y eso lo llevaría al siguiente nivel, situado en los 4.060. Ahí tenemos confluencia de varias zonas. En un primer momento, un soporte, un potencial soporte técnico. Lo veremos mejor también en 4 horas, este nivel, pero ahí lo vemos en gráfico diario. Fue en un punto de desequilibrio en esa segunda quincena de marzo. Media de 100 en gráfico diario. Y también, aunque no le doy yo mucha importancia a los retrocesos de FIBO, cuando realmente no es un impulso que rompa niveles clave, yo creo que todo esto es un rango mayor, con lo cual los movimientos hacia arriba y hacia abajo no los considero como impulsos, sino como movimientos. Pero bueno, los he querido marcar ya que estamos hablando de un área, ¿no?, de lateral muy, muy extensa. He marcado un poquito aquí los retrocesos de FIBO de este tramo alcista, para ver un poco dónde confluye ese 38, ese 50 y a ver si se suma, ¿no?, a niveles de soporte, en este caso, que puedan un poco reforzar también este nivel. Y aquí lo tenemos, pues el 38% coincide con este nivel de los 4.060. Ese sería para mí el siguiente nivel de soporte a considerar. Y el siguiente, vamos, muy, muy importante, media de 200 en gráfico diario, ahora mismo, situado en los 4.030 aproximadamente. Ahí también le confluye un nivel técnico, que lo veremos en 4 horas, aquí en diario apenas se aprecia, y el 50% de retroceso de este tramo alcista. Lo quería comentar aquí en gráfico diario para que lo viéramos un poco más claro. Gráfico de 4 horas. Tiro para atrás, para que veamos esos niveles, que lo veremos mejor aquí en 4 horas que en diario. Fijaros que aquí, ese 38% que comentábamos, esa zona de desequilibrio, aquí la vemos también muy claramente, ese giro contundente que ejerció de soporte, sí, lo digo bien, cuando se rompió el alza a finales de marzo, ruptura de este nivel, aquí se ve el pequeño throwback y continuó subiendo. Y además ahora le confluye también la media de 200 en 4 horas. Por tanto, aquí 4.060, 4.070 tenemos el siguiente punto de apoyo en caso de perder estos mínimos que tenemos aquí, alrededor de los 4.085, 4.090, ahí estamos un poquito ahora.
La siguiente zona, que os comentaba que lo veríamos mejor en 4 horas, es esta. Aquí también hubo una zona de desequilibrio a finales del mes de marzo, que ahora mismo además también le confluye la importante media de 200 en gráfico diario. ¿Vale? Y aquí estamos, en el gran soporte de los mínimos de abril, pues aguantándonos ahí como podemos. Fijaros que en la sesión de ayer tenía marcado como siguientes soportes en el caso de que perdiera los mínimos semanales, que estaban situados aquí, alrededor de los 4.130. Habíamos contemplado la posibilidad de un nivel de soporte potencial aquí, en este mínimo que dejó el precio en la sesión del día 13 de abril. Hablamos aquí de los 4.115 más o menos. Y bueno, en la ruptura de ayer tan contundente, pues no le hizo el precio mucho caso, menos no es visible en este marco temporal, pero sí que ha ejercido muy bien de resistencia en la sesión de hoy, cuando el precio ha hecho esta corrección, este test, este nivel, y se ha convertido en los máximos del día, con lo cual reforzamos este nivel de resistencia como los máximos del día de hoy miércoles, y los mínimos de ayer, que es el gran soporte, y ahí estamos atacando la zona. Entonces, en el gráfico de 1 hora, y para terminar, vemos estructuras bajistas, un poco ese último tramo bajista, esa corrección, vuelta al mínimo del día, atacando este gran soporte, y ya digo, repito, si se rompe este nivel, continuamos con esta estructura bajista, con un potencial, ¿no?, de llegada a los 4.065, 4.070, donde tenemos el siguiente soporte, y en caso de que este nivel aguante, y repito, es un nivel muy importante, en los 4.090, 4.085, pues nos quedaríamos un poco pues en este rango, a priori, en un primer momento, un pequeño tramo lateral en este marco temporal de 1 hora, con esta resistencia a los máximos del día y este soporte como gran soporte además y banda inferior de este rango. Vámonos al Nasdaq. En gráfico diario, y vemos también ruptura de un importante soporte. Ahí teníamos los mínimos del mes de abril en la zona de los 13.000, alrededor de los 13.000, 12.990 aproximadamente. Toda esta zona de aquí fueron máximos de febrero, también en un primer momento máximos de marzo en la segunda quincena, que luego sí que se rompieron al alza a finales de mes, se convirtieron en soporte y han sido los soportes, han sido los mínimos mensuales este mes de abril hasta ayer. Y eso le da, pues si se produce la continuación bajista, una potencial llegada al siguiente nivel de soporte, que lo considero aquí alrededor de los 12.650, ahí se ve bien el porqué, este máximo dejado en marzo, que una vez roto se convirtió muy bien en soporte a finales de marzo, y por tanto tendríamos el siguiente punto de apoyo. El siguiente y más relevante, confluencia de la directriz alcista desde los mínimos anuales, bien, con estos dos mínimos crecientes, donde ahora mismo también pulula por aquí la media de 200 en gráfico diario. Estamos hablando de los 12.285, 12.300, ahí tendríamos un poco el siguiente nivel de soporte y muy importante. Bien, de momento estamos todavía lejos de esa zona. Aquí en el gráfico de 4 horas se ve también un movimiento técnico, un patrón, el pullback que se ha producido muy bien, muy técnicamente, muy preciso, ruptura mínimos del mes, con sus más y sus menos. Aquí el Nasdaq también es muy volátil y a veces no deja niveles tan precisos. La corrección en el día de hoy, ese pullback que ha dejado los máximos del día justamente en ese mismo nivel clave de mínimos del mes de abril aproximadamente, zona de los 13.000, de hecho es que hoy se ha clavado ahí en el futuro del mini Nasdaq, dejándonos ahí los máximos del día para darse la vuelta en esa zona y producirse la continuación bajista, ¿no?, después de la ruptura de este gran soporte. Con lo cual los mínimos de ayer y de hoy en los 12.800 pues es el primer soporte importante y más cercano al precio actualmente. Si perdemos este nivel, siguiente objetivo probable, los 12.650. En el gráfico de 1 hora, pues ahí se ve muy bien la corrección de hoy, ese pullback, continuación. He marcado un nivel intradía intermedio, muy intermedio, muy intradiario, aquí, que lo vamos a ver mejor en 15 minutos. Ha sido un poco un nivel que es ayer, ¿no? Vemos un poco en el cierre de la sesión, pues el precio ahí se detuvo, se ha abierto hoy la sesión con un gap alcista más o menos ahí en la misma zona. Ha ejercido muy bien de soporte la sesión asiática y europea y se ha roto a la baja pues hace
alrededor de una horita, estos últimos minutos tenemos este nivel de soporte roto, 12.940, 12.950, que sería ahora la primera resistencia más cercana al precio en estos momentos, y un nivel, ya digo, muy intradía, pero que vale la pena marcarlo por un poco su confluencia, ¿no? Su polarización, ¿no? De resistencia-soporte que estamos viendo durante la sesión de ayer y sobre todo la de hoy. Bien, pues nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy miércoles. Que tengáis una feliz tarde y una buena sesión de trading. Hasta mañana.